por decirlo así, al agente infeccioso. Entonces, de ese depende el crecimiento y también el aporte físico, ¿verdad? Y por decir así, el sostén también para el agente infeccioso. La infección viene a ser la presencia y multiplicación de un organismo vivo en la superficie o dentro de un huésped y también recordar, ¿verdad?, que existen no necesariamente todas las interacciones en las que están involucradas estos patógenos con el ser humano son reacciones o son necesariamente ya como para producir un cuadro infeccioso. Sabemos que nuestro organismo está presente también la flora, lo que es la flora microbiana, que sabemos que tiene su función específica, ¿verdad? Pero siempre y cuando, como hablamos del comienzo, están en homeostasis. Cuando existe un desequilibrio es cuando se desencadena la infección. El comensalismo, el huésped se ve afectado por la reacción con el microorganismo. Un poco, alguien me escribió. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. No se tranca menos, ¿verdad? No, ahora está perfecto. A mí. Doutora, também estou Súper, qué suerte, qué escutando suerte. normalmente. Ay, qué suerte, qué suerte. Entonces ya estamos ya. Costó nomás el arranque, pero ahora ya parece que estamos ya. Bueno, las terminologías que vamos a estar viendo, que vamos a estar hablando en nuestras siguientes clases, esto ya hemos visto lo que es la triada epidemiológica, ¿verdad? El agente etiológico con sus particularidades, el medio ambiente también, ¿verdad? Que sabemos que influye bastante para la génesis de las patologías, ¿verdad? Por eso es que hablamos también de las enfermedades estacionales, sabemos que ahora en el estado, por ejemplo, con este clima, con la aparición del el fresco principalmente, existe un aumento en relación a las patologías respiratorias, ¿verdad? Entonces, son pequeños puntos que a la larga también se tienen en cuenta para que una persona presente o para que ocurra una infección. Y el huésped susceptible. Bien, mutualismo es la infección en la que cuando hay una interacción entre el microorganismo y el huésped, los dos se benefician. Parasitaria es cuando una depende de la otra o solamente en este caso, el organismo infectante es el que tiene el beneficio, ¿verdad? En este caso solemos ver bastante en las infecciones parasitarias principalmente como a los helmintos, ¿verdad? La yardia, ¿verdad? Cuando se ocurren estas enfermedades infecciosas. La virulencia. La virulencia viene a ser una particularidad, ¿verdad?, que presentan cada uno de los agentes, ¿verdad? Esto hemos visto también en la clase anterior cuando hablábamos sobre el Staphylococcus aureus y su capacidad para producir, por ejemplo, secreción purulenta. Entonces, ahí ya depende de cada germen y sus características particulares. Y luego tenemos el concepto que hace referencia a los patógenos oportunistas, ¿verdad? Que son enfermedades infecciosas que están en relación cuando el huésped o que aparecen cuando el huésped tiene una afectación de su sistema inmunitario. Entonces son llamados oportunistas. Bien, entonces acá les coloqué un pequeño cuadro donde podemos ver cuáles son algunas características, ¿verdad? En cuanto a la clasificación taxonómica de los agentes infecciosos, que son priones, por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que producen un cuadro neurológico, virus, por ejemplo, el poliovirus, que produce la poliomielitis, las clamidias, rickettsia, el micoplasma neumoniae, que está asociado a cuadros de neumonía típica. Y acá vemos el ejemplo de las bacterias, los hongos, ¿verdad? Hay que recordar que generalmente los cuadros clínicos o las infecciones asociados
a cuadros infecciosos por hongos, están relacionados a procesos o sistemas con una inmunidad deteriorada, ¿verdad? Bien, protozoos, la Yardia, la Trypanosoma cruzi y los helmintos. Entonces acá nuevamente un dibujito esquemático sobre las morfologías de cada uno de ellos, ¿verdad? Los priones que vienen a ser partículas proteicas que carecen de genoma demostrable, pero que sí tienen la particularidad de duplicarse. Y acá vemos cuáles son las patologías que pueden producir. Acá vemos, entonces son más bien como afectaciones, proteínas alteradas, mutadas en relación a una proteína normal del huésped. Estos, ¿verdad?, suelen afectar principalmente la parte neurológica, llevan a cambios de la morfología y hacen que se van, por ejemplo, en el caso de la enfermedad específicamente, ¿verdad? Específicamente, por ejemplo, asociado a la enfermedad del Creutzfeldt-Jakob, para suelen afectar la parte axonal y esto se disemina a través de los axones y causan patologías neuronales en el huésped. Después vemos los virus que también tienen su particularidad, cada uno de ellos en cuanto a la forma en la que ellos se mantienen en el cuerpo humano, ¿verdad? Son patógenos intracelulares obligados, o sea, dependen de toda lo que es la infraestructura, por decir así, del cuerpo humano. No son incapaces de replicarse fuera de una célula viva. También no tienen una estructura celular como tal organizada, lo que ustedes ya me imagino que están estudiando, ¿verdad? Las características de las células. Bueno, entonces estos no tienen esa característica y nuevamente para que puedan reproducirse necesitan de todo lo que es, deben penetrar en una célula viable susceptible y utilizar toda la maquinaria de esta célula para poder producir su progenie viral a continuación. Bien, algunos de ellos pueden ya ingresar también y permanecer en estado latente. Y estos se van clasificando nuevamente de acuerdo a la forma viral que tienen, si es ADN, si es RN, cómo estos se van replicando, cómo se transmiten y obviamente también se pueden dividir de acuerdo, clasificar, mejor dicho, de acuerdo a la enfermedad que producen. Luego tenemos las bacterias. Sabemos que también tienen sus particularidades, tienen una multiplicación autónoma, ¿verdad? Son células procariotas, no tienen un núcleo organizado, pero tampoco tienen organelas intracelulares organizados y suelen presentar solamente un cromosoma de ADN. Y los plásmidos, ¿verdad?, son los que tenemos que tener en cuenta también cuando estamos estudiando las enfermedades infecciosas. Recordar que los plásmidos son los sitios o mejor dicho, las organelas que contienen la información genética y que le da la característica, ¿verdad?, en relación a la virulencia de ese agente. Un ratito voy a aceptarle a una compañera y continuamos. Bien, bien, entonces lo que tenemos en estas células son una parte interna, que es el citoplasma, que está la maquinaria reproductiva y metabólica de la célula, está también recubierta como una membrana lipídica y una de las particularidades, ¿verdad?, que tienen estos organismos es que tienen su pared celular bien organizada, que está compuesto por peptidoglicano, que me imagino que ustedes recordarán por microbiología, que es lo que nos ayuda o nos orienta
para poder hacer el diagnóstico etiológico de la bacteria. Bien. También pueden tener ciertas estructuras como son los flagelos, también pueden tener pileofimbrias, que son los que le dan también la característica de poder adherirse a las superficies mucosas. De acuerdo a su mecanismo, pueden ser aerobias que requieren de oxígeno, anaerobias que, no, que pueden vivir sin oxígeno y anaerobios facultativos que dependen, es que su organismo se puede adaptar a ambas condiciones. Entonces acá vemos los plásmidos, acá vemos las características, las fimbrias, los pilis, que pueden, y también los flagelos, que le permiten más bien para poder la movilidad. Bien, entonces como había mencionado, una de sus particularidades es la presencia de una membrana lipídica que está formada por los peptidoglicanos y que a nosotros, como en cuanto a microbiológicamente, nos permite o nos orienta hacia un germen u otro, ¿verdad? De acuerdo a su coloración. Uno de ellos es si es gram positivo, que se tiñen con púrpura, y gram negativos es que si no se tiñen con ese color. Entonces ahí vemos los que son los gram positivos y los gram negativos. Sabemos que este método diagnóstico, ¿verdad?, es relativamente rápido, ¿verdad? O sea, en comparación a un cultivo, ¿verdad? Ustedes ya saben por microbiología que cada bacteria o cada agente infeccioso tiene su tiempo, ¿verdad?, para poder evaluar el crecimiento en un material. Pero esto sí es un método que se puede ya obtener de manera rápida. Y como mencioné, nosotros utilizamos bastante para orientarnos hacia qué bacteria estaría relacionado el cuadro clínico y para hacer el tratamiento, obviamente. Recordar también que algunos de ellos tienen esta particularidad que se tiñen con esta coloración específica, el ácido alcohol resistente. Y acá tenemos los ejemplos, ¿verdad?, de la tinción de Gram, el esputo en neumonía con estrepto, ¿verdad?, ya en referencia a la morfología de cada uno de ellos, el Clostridium, que tienen forma de bacilos. Después vemos, en este caso, también Klebsiella pneumoniae, entre otros. Y por último, este sería la borrelia. La borrelia. Sí. Bien, las espiroquetas son bacilos gram negativos que tienen una forma helicoidal, generalmente tienen una longitud ancha, tienen filamentos y se extienden en toda la longitud de la célula. ¿Cuáles son las bacterias que tienen esta morfología, ¿verdad? Leptospira, Borrelia y el treponema. Entonces, tienen forma como espiralada. También estos pueden producir cuadros en animales silvestres, domésticos. También su transmisión se puede ocurrir por animales infectados al ser humano. Ingresan al organismo a través de las mucosas, y las borrelias se transmiten a partir de los animales infectados por la picadura de un artrópodo que viene a ser el vector. Luego tenemos el micoplasma, que son procariotas unicelulares, tienen una replicación independiente, su gen es un ADN, no poseen una de las particularidades de estas bacterias es que no poseen una pared celular rígida, pero constituida por peptidoglicanos, y más bien depende de un aspecto cocoide, inclusive pueden aparecer como una imagen filamentosa. Estos podemos encontrar gran géneros del micoplasma, el ureaplasma y el acoleplasma. En el ser humano los micoplasmas son comensales. Y acá vemos cuáles son las enfermedades asociadas a estas bacterias. Tenemos entonces neumonía, tenemos el micoplasma pneumoniae, ¿sí? Esto, cuando veamos la parte respiratoria, vamos a ver que están asociados a un tipo de neumonía específica que nosotros llamamos como neumonía atípica.
Y también están presentes, en este caso, en patologías relacionadas a infecciones de transmisión sexual o infecciones genitales, el Mycoplasma hominis y el Ureaplasma urealítico. Después tenemos otros grupos como la Rickettsia, Clamidia, Ehrlichia y Coxiella. También son patógenos intracelulares obligados, muy parecidos a lo que como serían las características de los virus. También se reproducen en forma sexual y también tienen RNA y ADN similar a las bacterias. Estos no producen enfermedad en células de ciertos artrópodos, pulgas, garrapatas y piojos y se transmiten a través de un vector. Las clamidias se transforman en forma directa entre vertebrados susceptibles sin un huésped artrópodo intermediario y en este caso el cuerpo se adhiere a la célula huésped, ingresa en ella y se transforma en un cuerpo reticulado más grande. En los seres humanos, las infecciones asociadas a estas bacterias están relacionadas a las infecciones de transmisión sexual, genitales, ¿verdad? O también cuadros oculares, o también pueden ocurrir relacionados a la clamidofila, o sea, cuadros de la vía respiratoria superior. Y Coxiella también afecta a animales, bovinos, ovinos y caprinos. Y está asociado a lo que es una enfermedad que se llama fiebre Q, que tiene un cuadro febril inespecífico asociado a fiebre, escalofríos, artralgias y también puede haber neumonía leve. Luego tenemos los hongos, que generalmente se suelen dividir en dos grandes grupos, si son las levaduras y los hongos filamentosos, en relación a su morfología, ¿verdad? Las levaduras son una sola célula, tienen tamaño pequeño, similar a un eritrocito, y se produce como un proceso de brotación. Y los hongos, sin embargo, los filamentosos, ¿verdad? Van produciendo filamentos ramificados que se llaman hifas. Y estos son patógenos, los que tienen estas características, ¿verdad? Son patógenos en el ser humano, la blastomicosis, la histoplasmosis y la coccidiomicosis, ¿verdad? Que generalmente, vuelvo a decir, ¿verdad? Generalmente están asociados a procesos de inmunosupresión. Y estos hongos filamentosos pueden producir como colonias algodonosas y que se llaman micelios. La mayoría de estos hongos pueden llevar a cabo ya sea una reproducción sexual o asexual. Los hongos también. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas derivadas de los hongos? Se pueden dividir en dos grandes grupos también. Las que son los cuadros de micosis superficiales y los cuadros profundos, o mejor dicho, los cuadros sistémicos. Entonces, por ejemplo, las superficiales pueden ser la tiña, dependiendo de la tiña capitis, la tiña pedi, dependiendo de la ubicación, ¿verdad? De este hongo, por ejemplo, el pie de atleta o asociados a prurito inguinal. Y luego tenemos las micosis sistémicas, que generalmente son cuadros graves en los tejidos profundos y las producen los microorganismos que pueden desarrollarse a 37 grados. Acá vemos las características, lo que habíamos hablado de los filamentosos, las hifas y cómo se van organizando. Luego tenemos los parásitos que forman parte, o sea, están englobados, ¿verdad? Los protozoos, los helmintos y los artrópodos. También son seres unicelulares, tienen la maquinaria de las células eucariotas, tienen un núcleo bien definido, tienen organelas, requieren también generalmente más de un huésped para poder completar su ciclo de vida. O sea, tiene su ciclo de vida en el vector y tiene su ciclo de vida en el organismo en el cual produce la infección. Y también se pueden reproducir de forma sexual o asexual. Muchas veces la forma en la cual se pueden contagiar, forma directa, indirecta, ya sea a través de agua
o alimentos contaminados o también a través de un vector. Bueno, entonces, en uno de ellos que son los helmintos, que tienen características similares a los gusanos, nematodos, incluyen, ¿verdad? Nematodos, estodos y trematodos, se reproducen en forma sexual dentro del huésped definitivo. La transmisión ocurre por la ingesta de los huevos fertilizados o también pueden ocurrir en el caso del ingreso de larvas en estado infeccioso a través de la piel o por medio de un vector, ¿verdad? Por ejemplo, a través de la piel tenemos la larva migrans. Bien. Entonces, ahí hemos visto, ¿verdad? Básicamente así a grandes rasgos, ¿verdad? Un pequeño repaso de micro, pero bien grande. Algunas características generales de estos agentes infecciosos. Pero nosotros cuando vamos a estudiar una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a estudiar una neumonía o vamos a estudiar un síndrome gripal, una gripe, un resfriado, existen ciertas características que tenemos que saber. Entonces, ¿verdad? De acuerdo, cuando nosotros vamos a estudiar, tenemos que evaluar la incidencia de ese cuadro infeccioso, la puerta de entrada, la fuente, los síntomas, la evolución, el sitio y los factores de virulencia, ¿verdad? Y todo esto engloban o son tenidos en cuenta en lo que es la epidemiología. Parece que esto me está... Como mi proyector a veces falsea. Bueno, ahora también acá la computadora no quiere pasar. Bueno, eh, tenemos entonces algunos conceptos. Esto ya hemos visto en la primera clase, pero siempre es bueno repasar. La incidencia. La incidencia dijimos que tiene que ver con el número de casos nuevos de una enfermedad, en este caso que estamos hablando de cuadros infecciosos, entonces casos nuevos de una infección en una población, ¿verdad? Y prevalencia tiene que ver todos los casos activos en un momento dado. Entonces, incidencia son casos nuevos y prevalencia son el total de casos. Se habla de una enfermedad endémica cuando se manifiesta ya de una forma esperada en una población o también, por decirlo así, es propia de esta. Epidemia tiene que ver con un aumento abrupto e inesperado de la incidencia de la enfermedad en tasas endémicas. Y la pandemia es cuando hay una diseminación de esta enfermedad que sobrepasa los límites de los continentes. Bien, entonces, volviendo a la forma de estudiar un cuadro infeccioso, primeramente de ello tenemos que saber la puerta de entrada, ¿verdad? De qué manera ese microorganismo ingresó al cuerpo humano. Entonces, como mencioné, ¿verdad? Están asociados puede ser por una penetración de una barrera corporal, por contacto directo, por una ingestión, como mencioné en el caso de las enfermedades parasitarias, o si ingresan a través de la vía respiratoria por inhalación. Entonces, la penetración ocurre cuando hay una alteración en la integridad de la barrera de superficie corporal, como la piel, mucosas, ¿verdad? Es un sitio para la ingesta, para el ingreso de estos microorganismos. Acá entonces podemos ver en este caso, ¿verdad? Que una persona tuvo
un contacto con una astilla, era de madera, y a través del cual hubo un corte, una solución de continuidad, y esto hizo que ingresen bacterias dentro del organismo. Contacto directo, ¿verdad? Ya sea por secreciones infectadas en las mucosas intactas expuestas, sin el prerequisito de que exista un daño en la mucosa. Ingesta es cuando ocurre, como su nombre lo dice, ¿verdad? A través de la vía oral. Es uno de los medios más potentes, principalmente asociados a cuadros parasitarios. Y la dosis, ¿verdad? Es la cantidad necesaria de un patógeno para que pueda desarrollarse la infección. La inhalación tiene que ver con el ingreso a través de las vías respiratorias, ¿verdad? Entonces, necesariamente para que ese organismo ingrese, ¿verdad?, al parénquima pulmonar, necesariamente tuvo que haber atravesado, ¿verdad?, todo lo que es las barreras fisiológicas del organismo. Ahora sabemos que acá tenemos desde la cavidad nasal, tenemos toda la existencia de un sistema para impedir este ingreso, ¿verdad? El epitelio respiratorio mismo, con sus características también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la moco y tos también es una forma para eliminar ese mecanismo. Y también sabemos que en algunos casos, las secreciones respiratorias también pueden contener ciertas enzimas capaces de inactivar a los agentes infecciosos. Bueno, el origen, ¿verdad?, tiene que ver ya con la característica específica de ese agente, ¿verdad? La localización, el huésped, el agente infeccioso y el mecanismo de qué forma se adquirió. Recordar que esta fuente puede ser endógena o exógena. Y la zoonosis es una forma de enfermedad que está relacionada a la transmisión del ser humano al ser humano por animales. Bien, cuadro clínico. Bien, entonces cuando nosotros estemos estudiando específicamente algún área, entonces cuando hablemos de un germen, tener en cuenta, ¿verdad?, los signos, los síntomas, estos en algunos casos a los comienzos, recordar que estos pueden ser inespecíficos o también pueden ser específicos relacionados a varias enfermedades. Y este reconocimiento preciso, obviamente, es lo que nos puede, en este caso, algún diagnóstico, alguna clínica particular, es lo que nos puede ayudar o orientar hacia un diagnóstico probable en este caso. Bien, esto ya habíamos visto también en la primera clase, lo que viene a ser los tiempos, ¿verdad?, de la enfermedad. Entonces, recordar, ¿verdad?, cuando hablamos de un periodo de incubación, tiene que ver nuevamente en relación, es distinto a cada patógeno, comienza la replicación activa y normalmente el paciente no tiene síntomas. Luego tenemos el periodo prodrómico, en donde sí ya pueden ocurrir la aparición de síntomas en el huésped. El estadio agudo es cuando el paciente presenta la clínica principal o la clínica característica a esa enfermedad. Y tiene que ver con la proliferación rápida y la diseminación del patógeno. Esto, en este caso, por ejemplo, ¿verdad?, el estadio agudo va a depender también muchísimo, ¿verdad?, de cuán florido sea, por decir así. Va a depender justamente, ¿verdad?, de las características del germen, de las características de qué tan virulento es ese agente patógeno, como también va a depender del estado inmunitario del huésped. Entonces, este estadio agudo, ¿verdad?, hablamos del pico máximo de síntomas, pero tengan en cuenta que también esos factores mencionados también pueden hacer que varíe un poco. Y el periodo de convalecencia es el periodo que es ya cuando ocurre la contención de la infección y ya estamos empezando a preparar ya como
ya iniciando los procesos de reparación del tejido. Bien, entonces acá este cuadro donde podemos ver las características en cuanto al tiempo de una enfermedad infecciosa. Entonces, el periodo de incubación, ¿verdad? Con el periodo de pródromo, ¿sí? Después tenemos el cuadro agudo, ¿verdad? El martes, por ejemplo, vamos a ver cuál método o qué dato laboratorial nosotros podemos solicitar acá, ¿verdad? Que nos va a orientar que estamos ante el periodo agudo, ¿sí? ¿Qué serología principalmente nos ayudaría en este momento para el diagnóstico si tenemos ciertas dudas, ¿sí? Luego ya empieza, una vez que llega el pico máximo, empieza el tratamiento, entonces podemos hablar del periodo de convalescencia hasta llegar a la resolución, ¿verdad? Y ciertos cuadros, por ejemplo, pueden también, nuevamente, teniendo en cuenta las características del germen en sí, del tiempo, del cuadro clínico, por decir así, también pueden tener una evolución crónica. Bien, entonces, como ya mencioné también sobre la importancia, ¿verdad? De las características específicas de cada uno de los agentes patógenos, acá podemos hablar de los factores de virulencia. Entonces, que ciertas agentes eh, poseen, ¿verdad? Ya sea producir toxinas o que tengan factores de adherencia o factores de evasión o factores que le ayuden a producir la invasión. Entonces, ¿qué son las toxinas? ¿Sí? Son sustancias que tienen la capacidad, ya sea de alterar o destruir la función normal del huésped o sus células. Bien, estos pueden ser exotoxinas o endotoxinas, ¿sí? Exotoxinas son proteínas que son segregadas por la célula bacteriana, modifican constituyentes celulares claves y conducen generalmente a la muerte o al final la disfunción de esa célula. Y las endotoxinas, totalmente lo contrario, no tienen proteínas, no las libera en forma activa la bacteria y tampoco tienen actividad enzimática. Luego tenemos los factores de adherencia que tienen que ver, ¿verdad? En este caso, como por ejemplo los piliofimbrias, que ayudan, ¿verdad? Para poder fijarse a las membranas celulares del huésped para poder producir finalmente la infección. Y los factores de invasión son aquellos que permiten o ayudan a la penetración de las barreras anatómicas de los tejidos del huésped. Son enzimas, ¿verdad? Por ejemplo, colagenasa, ¿verdad? Una de ellas que pueden ayudar a destruir, por decir así, las membranas celulares, las matrices y los complejos de proteínas estructurales. Bueno, acá entonces, y el diagnóstico, ¿verdad? Obviamente, todo lo que estamos hablando, entonces, el periodo de incubación, los síntomas, la clínica del paciente, el antecedente de haber estado en contacto con una superficie o haber hecho un viaje a un lugar que esa patología es endémica, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿verdad? Asociado ya a, a al cuadro clínico, el examen físico, nos permitiría en este caso que podamos realizar un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, en este caso, para que podamos confirmar finalmente, ¿verdad? Vamos a necesitar la recuperación de un patógeno probable o la evidencia de una presencia de un patógeno. Y obviamente, como mencioné, los signos y síntomas. Y acá vemos a través de qué o de qué manera podemos confirmar nuestras sospechas, ya sea por cultivos, ¿verdad? Serologías o detección del antígeno. Vieron que yo, bueno. Bien, increíble. Bueno, chicos, yo pasé una diapositiva hablando de las factores de invasión. Ya vi un factor de invasión. Ahora sí.
Bueno, la serología, sabemos, ¿verdad?, que también nos permite, ¿verdad?, principalmente de modo indirecto, identificar agentes infecciosos, mediante que la detección de anticuerpos séricos en el huésped enfermo, justamente lo que les dije que vamos a ver la próxima clase. Entonces, en este caso nos puede orientar hacia un diagnóstico presuntivo si el nivel de anticuerpos se eleva dependiendo de las fases o estadios de la enfermedad, o en algunos casos también su disminución. Después ya otros estudios más específicos, ¿verdad?, como la detección directa, cultivos, serología, marcadores, ya, fluorescentes, enzimas, partículas perlas de látex. Y todo esto ¿para qué, verdad? Para llegar a nuestro objetivo final, que viene a ser el tratamiento. Deberá tener en cuenta si vamos a usar un tratamiento antibiótico, ¿verdad? Evaluar los antibióticos, bactericidas, bacteriostáticos. Cuando nosotros tenemos en cuenta, esto ustedes ahora en farmacología van a estar viendo, de qué manera los antibióticos pueden actuar específico, para la redundancia, ahora sabemos, en contra de las bacterias, ya sea inhibiendo o afectando la síntesis de la pared celular, inhibiendo la síntesis proteica o interferencia del metabolismo normal. Luego tenemos los antivirales, que son en relación a para el tratamiento de las patologías virales, afectando principalmente la síntesis, ya sea de su genoma, de su ADN o su ARN. Y también estos compuestos inhiben la adherencia viral a las células susceptibles. O también ayudar a afectar, por ejemplo, los complejos necesarios para la formación de la parte del componente genómico, ¿verdad? Como por ejemplo la ADN polimerasa. Luego tenemos los antimicóticos, que se utiliza para el tratamiento de los hongos. Se usa la familia del polieno, ¿verdad?, que tienen similar al ergosterol, y estos actúan en este caso, ¿verdad? Los fármacos imidazólicos inhiben la síntesis del ergosterol, de esa manera entonces afectan la membrana citoplásmica de los hongos. Luego tenemos los antiparasitarios, también, que afectan algunos componentes necesarios del metabolismo o también de la anatomía del huésped, ¿verdad? Mejor dicho, perdón, de los parásitos, y que no están relacionados a los huéspedes. Y en este caso, las enfermedades parasitarias en los seres humanos son el objetivo principal en los países en vías de desarrollo, ¿verdad? Sabemos que tenemos. Bien, la inmunoterapia también nos puede ayudar, ¿verdad?, para algunas patologías. Por ejemplo, la inmunoglobulina, ¿verdad?, que se obtiene a partir de algunos anticuerpos, nos pueden ayudar para ciertas enfermedades infecciosas principalmente. Bien, y eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado. ¿Alguna consulta, pregunta? Yo no tengo. No, qué suerte. Gracias. No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a, para evitar todo este de presente, 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 me van a poner su nombre acá en el chat ahora. Y yo voy a copiar y voy a controlar en la lista, ¿está bien? Entonces vayan colocando sus nombres. Y nuevamente les agradezco, ¿verdad?, por la presencia, ¿verdad?, por la posibilidad de poder hacer esta recuperación de esta manera. Y les deseo un excelente fin de semana, que aprovechen al máximo, que estudien, y nos vemos el martes. Gracias, doctora. Gracias, profe. Buen fin de Cuídense. semana.
Igualmente. Chao, chao. Chao. Gracias, doctora.